Hola y bienvenidos a todos a otra sesión más de Estudiar Juntos Tania en español. Ya ahora en esta sesión pues dejamos atrás lo que fue la portada, las aprobaciones y el prefacio del compilador, lo cuales eran las porciones de Tania que son normalmente se leen en los días de Yutes Kislev, el 19 de Kislev, Kov Kislev, el 20 de Kislev y Kov Aleph Kislev, el 21 de Kislev. Hoy vamos a empezar ya en la materia, en lo que se llama ya el libro en sí, en el primer capítulo, eh, que es la porción para Kaf Beis Kislev, de un año normal, no un año bisiesto. Entonces, yo para facilitarle a la gente que quiera seguir el estudio diario, como lo hacen todos los Hasidim de Chabad, todos los Hasidim de Chabad, entonces voy a tratar en lo mejor que pueda de apegarme a las porciones diarias. La razón por que a veces discrepamos es porque a veces puede ser muy largo. Entonces, en vez de ser un video de 20 minutos o de 18 minutos, puede ser un video de 40 minutos. Entonces, vamos a tratar de mantenerlo corto. Formato igual, comienzo leyendo en hebreo y de ahí paso a la traducción castellano y obviamente que inserto pues mis comentarios y lo que me parezca necesario a añadir. Entonces, empezamos. Que tengamos, como decimos, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. Con en el nombre de Hashem vamos a emprender y a tener éxito. Empezamos. Perek Aleph. Tanya. בסייף פרק ג' דנידו, משבי מייסי, תהיה צדיק ואל תהיה ראשו. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כראשו. וצריך להבין, דהתנו, אובייס פרק בייס. ואל תהיה רשע בפני עצמך, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יירא לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחו וטוב לבב. ואם לא יירא לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי קולוס חס ושלום. Entonces, ¿qué dijimos acá? Empezamos capítulo uno. Dice, hemos estudiado, que es, bueno, la traducción de la palabra Tania. Tania viene del arameo de, ¿sí? Hemos estudiado en el tratado de Nidá del Talmud, al fin del capítulo 3, al fin del tercer capítulo, dice así, explica allí, en esa parte está explicando lo que sucede, bueno, voy a leer aquí en español, antes de que el judío nazca, se lo hace jurar, exhortándole, sé justo, tzadik, ¿ok? Y no seas malvado, rasha. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres tzadik, considérate como un rasha. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en el Tratado de Nidá? Está hablando de lo que sucede con el feto del judío cuando está todavía en el útero de la madre. Normalmente hay un ángel que le está enseñando toda la Torá y que antes de nacer da un golpe en el labio para que olvide todo lo que aprendió. La idea, vamos a tocar un poco eso, la idea es de que no es de que, bueno, entonces, ¿para qué le enseña toda la Torah si luego la va a olvidar? El hecho es que toda la Torah que estudió, la Torah siempre va a dejar una impresión, la Torah siempre va a dejar un rastro. Entonces, la estudia toda y luego la olvida, pero el rastro ahí queda. Entonces, por ese rastro impreso en el feto del judío, el judío va a tener eh, una inclinación natural hacia la Torah. Entonces, ¿qué le dice acá? Dijimos que se lo hace jurar, ¿ok? La palabra en hebreo, mashbi'im. Ahora, en hebreo, como nosotros sabemos, pues las letras, por ejemplo, la letra Shin tiene dos formas. Tiene la letra Shin, que es con un punto a la derecha, que es el sonido sh, y la letra Sin, que es la misma letra Shin, pero con el punto a la izquierda. Entonces, s. Entonces, se puede leer masbi'im otro. Masbi'im, dice, quiere decir que los saciamos, lo llenamos de satisfacción. ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a que antes de que el judío nazca, ya Hashem le satisface o lo sacia de todos.
de todas las capacidades y todas las habilidades que él necesita para poder cumplir con este juramento. ¿Cuál es el juramento? Dijimos, el juramento se tzadik tiene esta parte, una parte es se tzadik, ¿ok? Otra parte es no seas rasha, no seas malvado, ¿ok? Y otra parte es, y aunque todo el mundo te diga que, porque ven que te portas bien, te digan que eres un tzadik, tú considérate como un rasha. Esto es, luego va a ser explicado luego en ¿cómo se llama? En el Tanya, en todos los capítulos más adelante, mucho más adelante, pues vamos a entrar profundamente en esto. Yo sé que esto deja muchas preguntas, pero créanme que el Alter Rebbe va a aclararlas todas. Y luego él continúa y dice así, dice, esto precisa comprenderse porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah. ¿Ok? En la Mishnah en Pirkei Avot, en el capítulo 2 dice claramente, no seas malvado en tu propia estimación. O sea, es prohibido que nosotros nos consideremos a nosotros mismos malvados. ¿Y por qué? Porque dice, además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón, perdón, y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y con corazón contento. Mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta autoevaluación, puede llegar a la irreverencia, Dios no lo permita. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, entonces estamos diciendo, primero que todo estamos analizando la contradicción. El Alter Rebbe nos está diciendo acá que el juramento, según Mesejet Nidá, según el Tratado de Nidá, ahí nos dice el Talmud que nos están pidiendo que nos consideremos siempre como malvados. En la Mishnah, en Avot, en otro tratado del Talmud, pues nos están diciendo que es prohibido que nos consideremos malvados. ¿Por qué? Porque si yo me considero malvado, eso me va a afligir. Si yo me considero malvado, no voy a andar con trastes y platillos diciendo, ay, soy malvado, qué dicha, qué rico. No, obviamente que no. Entonces, ¿qué va a causar? Va a causarme tristeza, va a causarme pena. Si me causa pena y tristeza, no voy a poder servir a Hashem con un corazón contento, con entusiasmo, con alegría. Y nosotros sabemos que servir a Hashem con entusiasmo y con alegría es una mitzvah. Nosotros cuando estudiamos Torah o cuando hacemos la mitzvah tenemos que hacerlo con entusiasmo y con alegría. Todas las cosas malas que dice la Torah que pueden ocurrir de Haz Shalom que nunca sean al pueblo de Israel, está claro, dice la Torah, dice, eso ocurre porque no serviste a Hashem, tu Dios, con alegría, ¿ok? Por todo lo que Él te ha dado. Hashem nos da la salud, nos da la vida, nos devuelve el alma, nos da todo lo que tenemos. Tenemos que estar contentos y servir a Hashem con lo que nos ha dado, también que nos ha dado, no solo material, antes dicen lo que Hashem nos da, piensan en material, ¿no? También nos ha dado talentos, inteligencia, sentimientos, un buen corazón, etcétera. Tenemos que ser agradecidos y estar muy felices. Y nos ha privilegiado con el tener la obligación de cumplir con las mitzvot. Y todo eso tiene que alegrarnos mucho para servir a Hashem y hacer todas las mitzvot y estudiar Torah con alegría y con entusiasmo. Y continuamos acá. Entonces, luego dice también que, y lo peor, entonces, si resulta que me considero malvado y no me afecta, digo, ok, bueno, de todas maneras somos todos malvados y de todas maneras soy malvado, entonces, ¿qué importa? Entonces es peor, porque ahora ya entonces eh, si no me importa ser malvado, no me importa cometer cosas que son inmorales o en contra de la ética, en contra de la voluntad de Dios, problemático, problemático. Eso nos causa ser irreverentes. Entonces continuamos aquí en el hebreo, dice, Ah, ha'inyon, kihine matzinu bagemore, hey halukes, sadik betovloi, sadik verovloi, rasha betovloi, rasha veralo, ubeinyaini. Entonces, dice acá en español, vamos a decir así. Sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de tzadik y rasha. ¿Ok? Entonces, cuando el Alter Rebbe está diciendo acá que cuando entendamos bien a qué se refiere ser un justo, ser un tzadik, y a qué se refiere ser un rasha o ser un malvado, cuando entendamos a qué se refiere la Torah, cuando ya usa esas etiquetas, entonces vamos a entender mejor por qué no se contradicen Mesejet, el Tratado de Nidá y el Tratado de Abot.
En la Gemara encontramos 5 tipos de personas diferentes. Un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Beinoni, que recordemos que el Tanya se llama Sefer Shel Beinonim, el libro de los intermedios. Entonces, este personaje es muy importante. Ahora, continúa aquí en el hebreo, dice, Tzadik vetoiv lo tzadik verol, Rasha vetoiv lo Rasha verol, o Beinonim. Ah, perdón, eso es lo que acabo de decir antes. O Firshu Gemora, que hay que explicarlo en la Gemora. Tzadik vetoiv lo tzadik gomor, tzadik verol y tzadik she'eino gomor. וברaya מהמנה, פרשס משפטים, פירוש צדיק ורע שהרע שבו כפוף לטוב וכולי. ובגמרא, סעיף פרק ט' דברוכס, צדיקים יצר טוב שופטן כולי, רשעים יצר הרע שופטן, בעניונים זה וזה שופטן כולי. Que va a detenerme acá un segundo. Desde aquí en castellano dice, la Gemara explica, el justo que prospera es el tzadik consumado. O sea, el que es solo tzadik, el que no tiene ni una pizca de inclinación al mal. Ese es el justo que prospera. El justo que sufre es el tzadik imperfecto, el que es un tzadik, pero le queda todavía rastros por ahí de, de, de afinidad a las cosas que no son necesariamente buenas. ¿Mm? En Raya Mehemna, Parshat Mishpatim, Raya Mehemna quiere decir en arameo el pastor fiel. ¿Okay? El pastor fiel o el pastor real. eh, es un tratado parte del Zohar. El Zohar, que el Zohar es el libro base de la Kabbalah que usamos hoy en día. Y entonces en el Zohar hay un tratado que se llama Raya Mehemna. Y en la sección de Raya Mehemna que se relaciona con la parashá de la Shavua, que es la parashá Mishpatim, esa parte de la Torah Mishpatim. Entonces ahí se explica que el justo que sufre, ¿ok?, es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad. ¿Para qué queremos decir? Porque en hebreo la expresión es tzadik verá lo. Entonces, tzadik verá lo quiere decir que puede interpretarse, decir que es un tzadik, que es un justo, que el erra, que el mal, lo, es de él, o sea, que él lo tiene dominado. Está presente en el tzadik, betovlo, en ese está, solo tiene bien, no tiene inclinación al mal. El tzadik verá, lo estamos diciendo, bueno, sí tiene todavía alguna afinidad, pero todo lo tiene bajo control. Así lo está explicando el Zohar. Entonces, eso es que está subordinado a su bondad. En la Gemara, al final del capítulo 9 del Tratado de Berajot, ¿okay?, que es otro tratado del Talmud, la Gemara, ¿okay? O sea, nosotros llamamos Talmud, ¿okay?, lo que en el mundo se conoce como Talmud. Entonces, normalmente en el mundo judío nosotros simplemente utilizamos la palabra Gemara, que quiere decir un poco también como tradición oral. Este, entonces, en la Gemara Berajot, en el Tratado de Berajot, se declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien. Y esta tiene la última palabra. Allá en el Tratado de Berajot están diciendo justos son los que la inclinación al bien es la que tiene la voz cantante, la que lleva la voz cantante, es la que manda. ¿Ok? Análogamente, los malvados son juzgados por su naturaleza de mal. Y esta tiene la última palabra. Eso quiere decir que en los malvados, pues, la inclinación al mal es la que lleva la voz cantante, es la que dicta todos los pensamientos, las palabras y las acciones de la persona. Los hombres intermedios son juzgados por ambas, la naturaleza de bien como la de mal.
Entonces ahí en el Tratado Barajot nos están diciendo que los intermedios, el Beinoini, es el que a veces la inclinación al bien tiene el control y a veces lo tiene la inclinación al mal. Entonces esto, ahora vamos a entrar en un análisis poco, un poco complicado y profundo con respecto a cuál es la diferencia entre estas explicaciones y cómo debemos entenderlo bien para poder luego entender bien qué quiere decir con que tenemos que vernos como malvados y aún así que eso no nos lleve abajo en el servicio divino. Entonces vamos a entrarle acá. Dice esa. Vamos aquí en hebreo. Dice así. Amar Rabo, ki goy, ana binyaini. Amar le Abaye, lo yshevik mar, chaye lechol bria, וכולי. ולהבין כל זה, בר היטב, וגם להבין מה שאמר איוב, בבא בסרה פרק א', ריבונו של עולם, ברא הצדיקים, ברא הרשעים, וכולי. והצדיק ורשע לא יקמה. Voy a tenerme acá un segundo. Entonces, aquí estamos trayendo ahora un diálogo entre Rabba y Abaye, que eran compañeros de estudio, eran de los sabios de Israel, de la época del Talmud. ¿Ok? Y entonces Rabba dice así. Rabba dice así. Rabba declaró, yo, por ejemplo, soy un Benioini. Ahora, Rabba era un gran sabio de Israel y era un justo completo, un justo perfecto. Pero él se considera, él dice, cuando yo me miro a mí mismo, yo considero que yo soy Benioini, yo considero que yo soy un intermedio. Abaye le dijo, Abaye que era su compañero de estudio, le dijo, maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. ¿A qué se refiere Abaye? Nuestros sabios nos enseñan que hay una expresión que dice, tzadikim bemoisam nikreim chaim, los justos, a pesar de que ya hayan pasado como decimos, a mejor vida, a pesar de que ya hayan pasado los 120 años, aún así los consideramos vivos. Mientras que Reshoim, Behayehem, Nikraim Meisim, los malvados, aún que están aquí pataleando por todo lado, estamos aquí vivitos, coleando, se consideran muertos. Entonces, ¿qué dice Abaya acá? Dice, maestro, si usted es un Benyoini, quiere decir que todo el que no está a su nivel es un Rasha, es un malvado. Entonces, y los malvados se consideran muertos. Entonces, usted no está dejando que nadie viva. Se está diciendo que prácticamente todos somos muertos porque no todos estamos a su nivel. ¿No? Y dice también, entonces luego aquí en castellano, continúa, dice, para comprender con claridad todo esto, es necesaria una explicación. Y también para comprender la declaración de Iov, que Iov es, en español le dicen Job. ¿Mm? Lo que dijo Iov, que las palabras de Iov las traen aquí en el tratado de Baba Batra, en el primer capítulo de Baba Batra, en el Talmud, que Iov dijo así, Señor del universo, tú has creado justos, tú has creado malvados, pues él no decreta quiénes serán justos y quiénes malvados. Entonces aquí, primero que todo, el Alter Rebbe en el primer capítulo de Tania, lo primero que está haciendo es, al principio del Sefer, nos está primero que todo dando un montón de preguntas, un montón de interrogantes, que luego en el Sefer vamos a desarrollar y a encontrar las respuestas. Pero primero aquí es todas las interrogantes. Entonces, Iov está diciendo, Hashem creó a los justos y Hashem creó a los malos, pero quién es justo y quién es malo, él no decretó. ¿Mm? También debemos, antes de llegar, voy a decirlo en hebreo, un segundo. Entonces acá. ¿No? וגם להבין מהוס מדרגס הבינוני, שבוודאי אינו מחצי זכויוס ומחצי אבוינוס. שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לא ימשכו בינוני, ונוידע דלא יפסק במימר גרסה, עד שאפילו מלאך המובס לא היה יכול לשלוט בו. ואיך היה יכול לטייס במחצי אבוינוס חס ושלום.
Es el que dice, también debemos comprender la naturaleza esencial, mahut en hebreo, del grado del Benyoní, del intermedio. ¿Ok? Tenemos que entender de qué en realidad, de qué estamos hablando de verdad. O sea, Raba dijo, cuando yo me miro al espejo, yo veo un Benyoní. ¿De qué estamos hablando? Dice, por cierto, no es aquella en la que la mitad de sus acciones son virtudes y la mitad pecados. Porque si fuera así, ¿cómo podía Raba equivocarse consigo mismo clasificándose como un Benyoní? Si nosotros estamos diciendo que el Beñón, como dijimos antes, que la mitad del tiempo la inclinación al bien tiene el control y la mitad del tiempo la inclinación al mal tiene el control, o sea que prácticamente que a veces peco y a veces hago cosas buenas y así. Entonces, ¿cómo hace Raba? Raba, que vamos, cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar Torah, hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él. ¿Cómo entonces pudo equivocarse en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Dios no lo permita. Entonces, obviamente Raba, no es una cuestión de ego ni nada, pero obviamente que Raba, él sabe que una persona que comete pecados se considera rasha, se considera malvado. Entonces, si él se considera Benioini, y él sabe que él todo el tiempo estudia, que él todo el tiempo hace todo, no, no, no estamos diciendo que él está diciendo, es que yo nunca peco. Puede ser que él en su humildad diga, por aquí, por allá, pero que la mitad de todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que habla sea pecaminoso, obviamente que tampoco Raba creía eso. Entonces quiere decir que Raba, en su definición de intermedio de Benioini, pues es una una definición especial. Y aquí el Alter Rebbe continúa dándonos más material para entender que esto de ser justo y malvado e intermedio no es tan así como que la gente cree, ¿verdad? Como que nosotros creemos, sino que es algo, es algo muy fino, es algo muy fino. Entonces, continuamos acá. Ah, sí, bueno, teníamos aquí el pasaje de que inclusive el ángel de la muerte no tenía dominio sobre él, o sea, porque mientras él, porque Raba estaba todo el tiempo recitando y estudiando la Torá, todo el tiempo, entonces el ángel de la muerte no podía llegar y apagarlo. Si no me equivoco, está explicado en el Talmud cómo hizo el ángel de la muerte una treta para ahí, para causarle, pues, no sé, que se resbalara o se cayera. Entonces, en un momento que dejó de pronunciar palabras de Torah, eh, lo jaló de las mechas, como decimos en español, se lo llevó. Entonces, ahí estamos en eso. Entonces, ahora seguimos. Dice, "Ve'ot sheharei besha she'aisi aveinos nikra rasha gomer, ve'im achar kach hoise tshuva nikra tzadik gomer. ואפילו העבר על איסור קל של דברי סופרים, מקרה רשע, כתאיסה בפרק בייס דיבומוס ובפרק כמה דנידה, ואפילו מי שיש בידו למחוס ולא ימיכה, נקרא רשע, בפרק ו' דשבועס, וכל שכן וקל וחומר, ומבטל איזו מצווה עשה שאפשר לו לקיימה. כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עסק, שעליו דרשו רז"ל, כי דבר השם ביזה, כי דבר השם בזה, וגוימר, עיקרס תיקרס וגוימר. ופשיטא דמקרי רשע, תפי מאויבר איסור דרבנן, ואם כן, על כרכך, הבניוני אין בו אפילו אופן ביטל תורה. ומשום הכי, תא רבא, בעצמו לא משהו בניוני. Que estamos ahora entrando todavía como digo yo, en esas definiciones bastante finas. Entonces dice, o sea, vamos aquí ahora en el castellano, dice, además, ¿cuándo puede considerarse Benoni a una persona? Porque en el momento en que peca, cuando una persona transgrede y hace algo en contra de la voluntad de Dios, hasta que se arrepienta, es llamada completamente malvada. Y si luego se arrepintió, en el momento que la persona se arrepiente, cesando así de ser malvada, es llamada completamente justa. Digamos que es uno o cero, es binario, o malvada, o justo. Entonces, ¿cuándo es el intermedio? ¿Cuándo está ese? ¿Cuándo le cambia el spin? ¿Cuándo cambia el estado? ¿No?
Incluso aquel que viola una prohibición menor de los rabinos es denominado malvado, según se ha señalado en Yevamot, capítulo 2, y en Nidá, capítulo 1. Entonces, inclusive si uno transgrede una prohibición rabínica, no una prohibición de la Torá, sino una prohibición de los rabinos, que nuestros sabios también prohibieron cosas para construir una cerca alrededor de la Torá, para mantenernos lejos de las prohibiciones de la Torá. Entonces, cuando uno transgrede una prohibición rabínica, también se llama completamente malvado. Y está explicado eso en el tratado de Yevamot del Talmud y en el tratado de Nidá en el Talmud. Lo que es más, aún el que no comete pecado él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado y no lo hace, es considerado malvado. Y así lo dice en el capítulo 6 del tratado de Shavuot. Shavuot. ¿Ok? ¿A qué nos referimos acá entonces? Si es una persona que se maneja en cierto ambiente y que tiene influencia, la gente, si él dice algo, le va a hacer caso, lo va a escuchar, lo va a tomar en cuenta. Y él ve que la gente está haciendo cosas que no van de acorde a lo que la voluntad de Hashem es. Entonces él tiene el deber, esa persona tiene el deber de protestar y decir, gente, eso no es correcto, cambiemos de rumbo. Y la persona que tiene la posibilidad de protestar, o sea, que, como dijimos, que es una persona que la gente va a escuchar, que va a dar caso, que lo va a tomar en cuenta, y tiene esa posibilidad de protestar, y no protesta, también se llama malvada. En eso, por cierto, es como en Pashat Noach, a veces un poco que decimos, ¿verdad? Noach se limitó a cuidarse de él y la familia y no salir a tratar de educar a la otra gente. Mientras que Abraham vino, salía a educar a la población y así les causaba que reconocieran que hay un solo Dios. Y continúa aquí en el castellano, con más razón es así con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir. Entonces, cuando uno falla en cumplir una mitzvah, un mandamiento, por negligencia, también se considera malvado. Por ejemplo, cualquiera que pueda estudiar Torah y no lo hace. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tiempo libre y puedo sentarme a estudiar Torah y en vez de eso, pues me dedico a alguna cosa frívola, problemático. Porque sobre esa persona, nuestros sabios han aplicado el versículo, porque ha despreciado la palabra de Dios, es decir, la Torá, aquella alma será cercenada del todo. Cuando llamamos cercenada del todo, llamamos el castigo de Karet. Karet quiere decir, o sea, varias opiniones, pero en general estamos hablando de que quiere decir que el alma queda desconectada eh, de su raíz en los mundos espirituales. Entonces, es complicado porque de ahí es donde pues el alma recibe la vitalidad. Entonces, sin vitalidad, pues no tengo que explicar los problemas que existen cuando no hay vitalidad. Eh, y obviamente que si la persona pues hace chuvá, pues entonces vuelve a conectarse con su raíz. Chuvá quiere decir, en español decimos arrepentimiento, pero chuvá quiere decir regreso. Regresar. Yo soy judío y la naturaleza de un judío es servir a Hashem. Y, y si yo me aparto de ese camino, Shuvá es la acción de regresar a ese camino. Entonces, dice acá, es claro que una persona como esa es llamada malvada, más que la que viola una prohibición de los sabios. O sea, una persona que cuando tiene tiempo disponible, que podría ocuparlo en estudiar Torah, lo utiliza para cosas frívolas, ¿ok? Frivolidades. No estamos hablando de cosas importantes como el trabajo, como la familia, como frivolidades, tonterías. ¿Ok? Entonces, esa persona es llamada malvada, todavía más aún que aquel que transgrede una provisión de los sabios, siendo así forzosamente el Beinoní.
no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia del estudio de la Torah. O sea, quiere decir que el intermedio, la persona que es intermedia, no tiene ni siquiera el pecado de no estudiar Torah cuando tiene la oportunidad de estudiarlo, lo cual es muy, es un nivel muy alto porque es muy difícil. Normalmente la mayoría de la gente pues no utilizamos cada momento libre, cada momento de ocio para dedicarlo a la Torah. Y por eso Rabba erró considerándose a sí mismo un Benioini. Y eso fue lo que dio pie a que Rabba podía pensar que él era un Benioini, porque el Benioini, como vimos, prácticamente no comete ningún pecado. Entonces, luego vamos a aprender la diferencia, entonces, ¿por qué no se llama justo? Vamos a luego aprenderlo adentro acá. Bueno, esa fue la porción para el 22 de Kislev. Espero que hayan disfrutado y esperemos que esto nos ayude a fortalecer nosotros en el estudio de la Torah y la observancia de los mitzvot con alegría y con entusiasmo. Hasta luego, muy buen día.